Bueno, hola, estamos ahora con esto de la nueva semiología digital, arrancando ya con una parte más técnica de la diplomatura, ya que esta nueva semiología digital que surge es la que llamamos ingeniería de prompts, algo que se desarrolló mucho en el último tiempo y se escucha mucho, y no es otra cosa que pensar cómo darle instrucciones a la inteligencia artificial para que nos devuelva los mejores resultados posibles. Y por el momento, prontear podemos decir que es una ciencia o que de alguna manera es lo que representa una de las principales interacciones del modelo Human in the Loop, es decir, si nosotros vamos a interactuar con la inteligencia artificial, tenemos una primera interacción, que es esta, el pronteo inteligente, luego la IA hará lo suyo, y después tenemos la segunda interacción, que es cómo filtramos y cómo auditamos los resultados. Entonces, en esta primera etapa, ver cómo pronteamos. Entonces vemos que aparece de cómo era antes la relación médico-paciente, aparece un segundo jugador o una tercera instancia o entidad. Ya la IA no es solo eficiente por cuán grande es, y este es un concepto interesante, cómo fue entrenada, si el modelo tiene mucha ventana de contexto, si maneja mucho token, si tiene un contexto transformer muy grande, sino importa cómo interactuamos con ella. Y eso nos lleva a la idea de que un modelo de inteligencia artificial malo, pero con buenas instrucciones, puede ser muy útil y que una gran IA mal pronteada puede ser un peligro. Por eso hablamos del nuevo capítulo del libro de medicina de la semiología digital, que es saber prontear. Eh, Cuando las instrucciones son malas o son vagas, vamos a tener respuestas malas y peligrosas. El concepto es que si entra basura, sale basura, y muchas veces escuchamos a la gente diciendo la inteligencia artificial me contestó cualquier cosa, la inteligencia artificial no sirve, y lo dicen desde el desconocimiento de que estas propias afirmaciones nos implican directamente como usuarios, o sea que somos responsables de las resultantes que nos da la IA. Por eso mismo estamos como escupiendo el cielo con esas afirmaciones. Pero ojo, esto ya nos pasaba también con nuestras relaciones y con la manera de comunicarnos con la gente. Si a nuestro residente de primer año lo pronteábamos mal y decíamos, anda a mirar al paciente que entró en la cama 4, seguro que el resultado iba a ser malo. En cambio, si le dábamos un pronto experto y le decíamos, entró el señor X a la cama tanto, con una disnea súbita, así que tenemos sospecha de TEP, anda a pedirle dímero D y no sé qué, ahí probablemente el resultante era mejor. Entonces el concepto es que la inteligencia artificial no falla sola, muchas veces falla porque nosotros le dimos una consigna muy floja, sin contexto, sin límites o sin criterio. Por lo tanto, hay que entender que tenemos enfrente, o sea, a quién tenemos enfrente para saber cómo comunicarnos, que es nuestro LLM amigo, eh, y que básicamente es un motor de predicción probabilística del lenguaje, que ha leído toda la medicina que está escrita, pero que no tiene juicio propio, que quiere complacernos y quiere completar nuestras instrucciones y nuestros objetivos, pero que puede equivocarse de manera verosímil y que ese tipo de equivocación es peligrosa.
Por lo tanto, pasamos a algunas estructuras, y esta es la primera técnica del pronteo, que son los marcos, estos frameworks de estructura de prompts. Si querés resultados consistentes, necesitas un marco. Acá vemos dos ejemplos de un marco un poco más estructurado y otro más rápido, el modelo COSTAR y el modelo RTF, entre otros varios sistemas de siglas para prompt que hay. Son dos marcos para evitar el decime tal cosa y transformarlo a ese decime tal cosa en hace esto, este objetivo, pero con estas reglas. Un ejemplo no médico, digamos, querés que te arme un post para Instagram, entonces le decís haceme un post copado y te devuelve fruta, básicamente. Pero si usás el marco COSTAR, le pones información de fondo relevante para que la IA entienda la situación, es decir, le das contexto, le decís específicamente qué querés lograr con el prompt en objetivo, le das qué tono querés usar, qué formato, si es formal, casual, técnico, la actitud emocional de la respuesta, si es amigable, si es profesional, entusiasta en lo que es tono, a qué audiencia está dirigida la respuesta, y en R, si el formato específico que querés de salida es una lista, un párrafo, un código, un número de palabras, o las restricciones que te parezcan. El modelo RTF es un framework corto, como una especie de atajo rápido, en donde rol, tarea y formato se usa mucho para trabajos operativos rápidos. Entonces vamos con un ejemplo de la vida. Acá tenemos en la pantalla un ejemplo médico, pero supongamos que, no sé, sos la dueña de una cafetería y querés un texto para cartel de vidriera, para más clientes. Entonces el contexto es: soy dueña de una cafetería de especialidad de un barrio residencial. El objetivo sería: genera un cartel de vidriera que me permita aumentar ventas de café para llevar en horario pico, en el estilo sé claro, directo, el tono amable, con chispa, en la audiencia gente apurada que pasa caminando o en auto. Y en la respuesta quiero dos versiones, una muy corta, máximo 12 palabras, y otra de 25 a 30 palabras y que no tengan emojis. Bueno, con eso la inteligencia artificial ya no está creando en el aire, ¿no? Está cumpliendo una especificación. Y el concepto clave acá es que cada componente es una capa de seguridad, ¿sí? Son guardrails que les vamos dando para que el curso que siga en su iteración sea mucho más seguro. Y cuando estas capas faltan, aparecen muchos malentendidos que ponen en riesgo la interacción ideal. Eh, También es interesante que veamos que siempre hay como dos formas de usar la inteligencia artificial. En el modo 1, el modo aislado, el ad hoc que dice acá, la consultita suelta, es como preguntarle rápido a un amigo en el pasillo. Es muy flexible y eso es una ventaja, pero tiene muchas contras, mucha variabilidad. Hoy te puede salir bien, mañana te sale mal. Estás en un terreno inseguro y es difícil que te sientas eh, seguro para usarlo siempre, ¿no? Entonces estás como incómodo y con esa inseguridad si me va a dar buena o mala respuesta en el momento que lo estoy usando. En cambio, el modo 2 es lo que llamamos un sistema repetible, el uso repetitivo sistemático, como si fuese una receta ya probada, controlada y usable. Esto te da consistencia, es algo auditable, es algo escalable. Por supuesto que tiene contras, que es que requiere diseño, prueba y error, ir y venir.
Un ejemplo sería que cada vez que tengo que responder un mail difícil, le pregunto a ChatGPT en el modo uso aislado, versus tengo un template de prompt para mails difíciles con mis reglas, con mi tono, con mi forma de estructura. O sea, tengo un sistema. Y el salto de nivel es total, digamos. Ahí hay realmente proceso y ahí hay uso de la IA de la manera más segura, lo cual te va generando sistemática y repetibilidad. Y esta es la diferencia básicamente entre improvisar con la inteligencia artificial, improvisar con los prompts y construir un asistente serio. Y ahí está la palabra asistente que ya la vamos a usar más adelante en la diplomatura. Entonces, esto es tratar de construir lo que llamamos la capa base, lo que en técnica de prompt o ingeniería de prompt se llama el system prompt, que es la constitución de reglas fijas, de límites, de estilo, qué se puede y qué no se puede hacer. Y sobre ese system prompt entra lo que se llama la capa variable o el user prompt, que es el caso del día, lo variable, lo que cambia. Vamos con un ejemplo no médico para entenderlo. Supongamos un restaurante que tiene su sistema, su system prompt es que acá se cocina con higiene, se pesa todo, se etiqueta, se sigue tal estándar y se cocina con tal estilo. El user prompt es que hoy tiene un evento vegano para 30 personas. Bueno, eso es lo variable. Como vemos en el ejemplo médico de la pantalla, el caso es un asistente de triage médico seguro y conservador que tiene como prioridad detectar riesgos vitales, y en la capa superior el user prompt es cada paciente que llega. ¿Sí? Entonces, entender que en la ingeniería de prompts tenemos algo fijo y algo variable es muy importante para cómo vamos imaginando y construyendo internamente esta ingeniería de prompts con la cual tenemos que trabajar. Entonces así se trabaja con un system prompt. La base fija, que es nuestra área segura, lo que estamos claros de lo que queremos y cómo lo queremos. Y en la capa superior eso variable, que en nuestro caso es el paciente, con el cual tenemos que interactuar usando nuestro system prompt, que nos lleva siempre al flujo que diseñamos, que pensamos previamente. Entonces ya vimos que si metemos basura, como prompt sacamos basura. Que tenemos distintos marcos o frameworks de prompt estructurados que nos achican el marco o el margen de error, y que tenemos que construir nuestro system prompt como base de funcionamiento a donde vamos a iterar con la variabilidad de cada caso. Y ahora podemos ver algunos tips de ayuda en el pronteo, como en este caso que son los ejemplos, los few shots que se llaman en la técnica. Entonces, si vos querés que, vamos con un ejemplo no médico, te clasifique comentarios de clientes en la red, no me digas clasificar, sino que dame 2 o 3 ejemplos siguiendo, por ejemplo, con el ejemplo de la cafetería, vamos a decirle, o del restaurante, que llegó tarde y frío, es la entrada que vemos. Bueno, eso es una respuesta negativa y eso tiene alta prioridad. Entonces yo le digo, cuando llegó tarde y frío, categorízalo como negativo y eso tiene alta prioridad. Y si dice buenísimo el trato, cabe decir que esto es positivo y eso tiene baja prioridad. Y entonces el nuevo caso ya te lo va a hacer siempre de la misma manera que vos le diste el system prompt. Y eso, como ya le pusiste 2 ejemplos, se va a mantener en el tiempo. De alguna manera el few-shot lo que hace es calibrarte un formato con criterios de ejemplos cortos, ¿sí?
y le mostrás cómo querés que piense el output, cómo querés que arme la respuesta. A partir de ahí te copia y sigue haciendo lo que vos le diste como ejemplo. Entonces es muy importante y se necesitan pocos ejemplos para que la IA, en general con 2 ejemplos, ya la IA comienza a seguir esa dinámica. Hay que tomarse el tiempo de hacerlo un par de veces y después ya te sacas el tiempo y te da la confianza y la seguridad de que el sistema te va a responder de esa manera. Otro tip de pronteo es tratar de abrir la caja negra. La caja negra es el viejo concepto de la inteligencia artificial donde entra algo, no sabemos qué pasa en el medio y sale un resultante. Ese no sabemos qué pasa en el medio es la caja negra. Traducido a pronteo general, no le pidas solo una respuesta, sino que pedile un procedimiento verificable. Por ejemplo, ejemplo no médico, quiero comprarme una notebook. En vez de decirle, decime qué notebook comprar, decirle, primero definí 5 preguntas que necesitas hacerme. Después, con mis respuestas sobre esas preguntas, propone 3 opciones y explica el criterio de elección en 5 líneas por opción. Esto no es para que la IA se vaya por las ramas filosofiando, sino es para que te muestre una lógica que vos mismo podés auditar. Por supuesto no queremos que arme un monólogo eterno, que muchas veces hace, sino que queremos que nos dé pasos claros, justificaciones breves. Entonces decirle, por ejemplo, en 150 palabras quiero que me des tu respuesta, es un modelo de restricción de respuesta que permite una interacción mucho más virtuosa. Acá la defensa que tenemos, que es esta técnica u otro tip de pronteo que tiene que ver con el anclaje. Si hay mucho riesgo de alucinación o de invento, básicamente lo atás a una fuente. En el pronteo general, esto es oro, digamos, cuando uno está manejándose con contratos, con reglamentos internos, con políticas internas, papers, manuales, presupuestos o cosas médicas como guías de práctica clínica o tus propios protocolos de actuación, cómo vos querés trabajar y tenés un PDF ya con toda tu reglamentación interna propia. Entonces en el prompt tipo vos le decís que responda usando solo este documento. Si algo no está en ese documento, tenés que decirme que no consta y tenés que citar el fragmento en el que te basás. Es como que vos le estás diciendo vamos a hacer un examen al libro abierto, pero con una condición. Si no está en el libro, no podés mandar fruta, digamos, ¿no? Entonces eso se llama técnica de anclaje y es una forma muy segura de trabajar con la inteligencia artificial. Es mucho de lo que hacemos con Notebook LM cuando trabajamos con fuentes, elegimos la fuente y después buscamos el resultado. Entonces, algo divertido para mí que tiene esta diplomatura es esta especie de taller de quirófano, de cirugías de pronto enfermos. Acá no operamos personas, sino que operamos prompt y cuando nos topamos con algún prompt vago, general, ambiguo, con objetivos mezclados, o sea, prompt peligrosos, lo tenemos que operar con técnicas, tipo agarrar un prompt y que lo vayamos transformando en algo que nosotros entendemos como un prompt más seguro y con más posibilidades de que nos dé mejores resultados. Y que de alguna manera vayamos construyendo como un reflejo de que cuando vemos que el prompt es flojo, automáticamente pensemos en mejorarlo y para eso apliquemos nuestra caja de herramientas, que son los frameworks, la cadena de pensamiento, el System Prompt, el Few Shot Learning o el método de anclaje, entre algunos otros. Pero con que aprendamos eso, ya estamos muy por arriba de la media médica o de profesionales de la salud interactuando con la inteligencia artificial. Y para eso también podemos saber que hay reglas objetivas
que un buen prompt no es si me gustó o no me gustó, sino que tiene que cumplir algunos criterios, criterios de seguridad, de restricciones, si tiene o no tiene límites en su interacción, si si no sabes, de si no sé, si hay manejo de incertidumbre. Y por otro lado, las técnicas, si hay uso de ejemplos, si hay estructura en pasos, si pide formato de salida, si define criterios de claridad. Entonces, todo esto es lo que nos lleva a tener técnicas de pronteo y a entender que básicamente lo que queremos son profesionales que sepan diseñar a sus propios asistentes y para eso tienen que saber prontear y auditar a la inteligencia artificial. Nuestro ideal es armar nuestro propio sistema, nuestro propio system prompt, tus propias plantillas de tareas repetibles, tu forma de validar lo que estás trabajando con la IA, tu formato de salida estándar. Y esto te transforma en alguien que tiene capacidad de escala con el uso de la inteligencia artificial. O sea, no dependés del humor del día que tiene la inteligencia artificial, sino que tenés un sistema que te resguarda, que te permite detectar rápido cuando está fallando la interacción. Y la inteligencia artificial queda como ese copiloto que te ayuda, que te avisa, que te propone, pero vos sos, como siempre, el que aterriza el avión. Entonces, la meta de esta clase es que uses la inteligencia artificial con más potencia, sí, pero sobre todo con más seguridad, con método y con responsabilidad. Seguimos.